La locura de las multitudes. La locura de las multitudes. Visiones compartidas y rumores visuales. La gente tiene visiones, es una característica recurrente de la experiencia humana tanto privada como colectiva y una en la que el raciocinio ha tenido poco impacto. De hecho, las experiencias visionarias de todo tipo parecen estar en aumento, ya que casi semanalmente nos enteramos de algún nuevo avistamiento de un animal, ya que casi semanalmente nos enteramos de algún nuevo avistamiento de un animal fantasma, de un objeto volador no identificado, ovni, o la Virgen María. Existe una amplia gama de explicaciones disponibles, desde la psicología y la patología hasta lo oculto. Nuestro interés aquí son aquellas visiones que son percibidas por más de una persona. Edmund Parrish, en Alucinaciones e Ilusiones de 1897, analiza un incidente que comenzó con la muerte del cocinero de un barco rojo, Edmund Parrish, en Alucinaciones e Ilusiones de 1897, analiza un incidente que comenzó con la muerte del cocinero de un barco que se encontraba inválido. Varios días después, la figura del cocinero fue claramente vista e identificada por todos a bordo mientras cojeaba por las aguas hacia ellos. A medida que la visión se acercaba, se transformó repentinamente en un naufragio flotante. Parrish sugiere que inicialmente una persona reflexionando sobre la pérdida de un amigo creyó ver al cocinero y al contárselo a los demás les inculcó la idea. Esto dice, él dice, podría ser el origen de todos los fantasmas. Quizás, pero tenemos algunas dudas, las cosas no siempre son tan fáciles de explicar. El abad Caucanas y 30 miembros El abad Caucanas y 30 miembros de su congregación compartieron una visión en el pueblo de Castelnau de Gers, en Languedoc, durante la Pascua de 1974 y fue reportada en muchos periódicos. El abad se estaba levantando después de estar arrodillado en el altar cuando vio el rostro de nuestro Señor en la servilleta blanca que cubría el copón que contenía el pan eucarístico. Gritó y cuando la congregación se apresuró a ayudarlo, también vieron el rostro. El abad dijo que vio el ojo derecho cerrado, el izquierdo abierto, la nariz estaba moratada e hinchada y mostraba una expresión de dolor. Otros vieron lágrimas fluyendo y algunos una corona de espinas. Después de 15 minutos el abad levantó la servilleta para continuar el servicio y la imagen desapareció. La Eucaristía ha sido el escenario de muchos incidentes extraordinarios, algunos de los cuales se mencionan en otras partes de este libro, por lo que el ambiente y el contexto, como solía decir el doctor Timothy Leary sobre los viajes de LSD, deben desempeñar un papel importante. Un sacerdote fiel y su rebaño sin duda estarían al tanto de la tradición que rodea a uno de los rituales más mágicos del cristianismo. ¿Fue suficiente el jadeo del sacerdote para influir en la congregación? El profesor R. Heinz Jansk de Eidetic Imagery de 1930 explicó en una breve nota a pie de página cientos de relatos de personas que vieron estatuas y pinturas cobrar vida. Eran imágenes eidéticas, dijo, imágenes persistentes generadas en el ojo y
y superpuestas a la visión normal, pero al tomar una visión panorámica de fenómenos extraños podemos señalar muchos relatos de grupos de personas que ven objetos previamente inanimados moverse o hablar, derramar lágrimas o sangrar. La coherencia de estos relatos exige nuestro respeto y les hemos dado sus propias secciones, imágenes que lloran y sangran y estatuas que cobran vida. Para explicar las visiones masivas que ocurren sin ningún elemento aparente de sugestión, los escritores modernos han propuesto algún tipo de intercambio telepático. Una versión anterior de esa teoría, presentada por Catherine Crowe en El lado nocturno de la naturaleza de 1848, sostiene que un vidente, al tocar o hechizar de alguna manera, de alguna al tocar o hechizar de alguna otra manera a los miembros de un grupo, puede inducirlos a compartir su visión. En Caminato sobre el fuego e Inmunidad sobre el fuego, hemos observado el papel similar de un mago oficiante que crea temporalmente el hechizo de un orden de realidad diferente. Otro ejemplo clásico es el truco de la cuerda india, en la imagen del reverso. En su forma completa, un niño pequeño sube por la cuerda. El mago, también conocido como fakir, lo sigue con un cuchillo y ambos parecen desaparecer en la cima. Se escuchan gritos seguidos de una espeluznante lluvia de partes desmembradas. El mago baja con un cuchillo ensangrentado, recoge y coloca los restos ensangrentados en una caja. Hace un gesto mágico y pronto el niño emerge entero y sonriente. En algunas representaciones, los testigos pueden ver a un perro salir corriendo con un brazo o una pierna, un momento de comedia tal vez que tiene que ser recuperado antes de que el asistente pueda ser resucitado. En Este mundo desconcertante de 1968, John Godwin afirma su creencia de que el truco de la cuerda india es solo eso, un truco, y sugiere cómo podría funcionar como una ilusión de conjuro. En contraposición a esto, se encuentra la experiencia de dos psicólogos investigadores, descrito descrita en Más allá de la telepatía de 1962 de Andrija Puharich, que presenciaron el acto junto con cientos de otros testigos. Vamos a ver la imagen. En diciembre de 1929, dos tripulantes murieron a bordo del SS Waterton y fueron enterrados en el mar. Al día siguiente, sus imágenes fueron vistas en las olas, siempre desde la misma posición en la cubierta. La visión se repitió en los dos viajes siguientes y luego desapareció. Sí, esa es la leyenda del SS Waterton. Bueno, en contra de esto está la experiencia de dos psicólogos investigadores descrita en Beyond Telepathy, en 1962, de Andrija Puharich, que vieron el acto con cientos de otros testigos. Los psicólogos de Puharich vieron al mago recoger las partes del niño en una cesta, volver a subir por la cuerda y regresar con el niño entero. Cuando revelaron la película, vieron con asombro al fakir y al niño simplemente de pie, impasibles junto a la cuerda, que estaba todo el tiempo enrollada en el suelo. Toda la secuencia había sido imaginada y realizada en silencio. Pujarich concluye que la alucinación se originó con el fakir, fue inspirada telepáticamente y se extendió a los cientos de personas presentes. En 1934 el truco se realizó dos veces en Londres y en la segunda ocasión los organizadores ocultaron las cámaras. Al revelarse, la película reveló la cuerda en el suelo y al niño corriendo hacia los arbustos. Los presentes estaban presenciando un evento que no tuvo lugar en la realidad normal. En el mundo cada vez más materialista, la creciente lista de lugares de aspiraciones religiosas es un recordatorio de un profundo sufrimiento psicológico y espiritual. De necesidades espirituales.
insatisfechas por la sociedad, a menudo expresadas de maneras nuevas y sorprendentes. Reservaremos los fenómenos abiertamente religiosos por su propia sección, pero señalaremos aquí la importancia de los acontecimientos que se fusionan en su periferia con otras categorías de fenómenos. Subyacente a todo ello está la continuidad de la existencia y la experiencia fenoménica. Veremos visiones de la Virgen María expresadas en términos que podrían describir un ovni, apariciones de santos que se asemejan a hologramas, símbolos sagrados que pueden ser patrones en semillas y nubes o los reflejos de farolas, símbolos sagrados que pueden ser patrones en semillas y nubes o los reflejos de las farolas. Por ejemplo, hacia finales de 1995, la Iglesia Bautista de Copper Ridge, Tennessee, atrajo un gran interés cuando algunos de sus feligreses informaron haber visto enormes cruces de luz en sus ventanas. Rechazando cualquier sugerencia de que fueran creadas por el alumbrado público o un producto del vidrio, el pastor Joe Bullard alentó la investigación creyendo que el fenómeno era un presagio de un renacimiento global del cristianismo. A lo largo de varios años el fenómeno creció, se veían cruces durante el día y parecían brillar. Lo que saca esto de lo común es que también se vieron apariciones enigmáticas aparentemente no religiosas. Escribiendo en Fortean Times, Sam Phillips relata cómo el reverendo Bullard y varios otros estaban sentados a un lado de la iglesia cuando vimos a un hombre completamente formado con turbante aparecer en el lado opuesto de la iglesia y caminar lentamente hacia adelante. Otras dos personas con una apariencia nublada se materializaron y lo siguieron. Cada 2 pasos, la última persona de la fila se giraba ligeramente hacia nosotros y nos saludaba amistosamente. Cuando esta curiosa procesión llegó a la pared del fondo, volvió a trazar su ruta con el hombre con turbante a la cabeza. Marcharon así de ida y vuelta 3 veces antes de desaparecer. Incluso el normalmente locuaz Bullard no supo qué podría significar esto. Sean Phillips, ves la luz. A ver, ahora la foto. La imagen popular del truco de la cuerda india realizada por el ilusionista y asistente inglés. En la propia India, la ilusión es creada por faquires que manipulan En la propia India, la ilusión es creada por faquires que manipulan brillantemente la imaginación de su público. Ok. Ah, era. ¿Ves la luz, hermano? Fortean Times, febrero de 1997. Durante las últimas 3 décadas, Fortean Times ha recopilado cientos de informes de personas que vieron lo que podíamos llamar una realidad diferente, con la esperanza de que arrojen algo de luz sobre los extraños procesos involucrados. Para ilustrar la rica variedad involucrada, seleccionamos algunos ejemplos de sus páginas. Un extraterrestre varado en una playa resulta ser un tiburón muerto. Cazadores disparan a un oso solo para descubrir que era uno de su grupo. Rocas de montaña percibidas como escaladores en problemas, una clase de yoga confundida con un robo en curso, un tronco flotante que se cree que es un submarino japonés, un póster de un concierto de Willie Nelson en la pared de una iglesia fue encalado y confundido con una imagen del rostro de Cristo, y una gran multitud se reunió toda la noche para ver a la policía y a los veterinarios intentar rescatar a un oso subido a un árbol solo para descubrir a la luz de la mañana que era una bolsa de basura negra. Las visiones y alucinaciones colectivas van desde las relativamente inofensivas, como los cientos de personas que vieron los canales de Marte a través de sus telescopios en la década de 1900, o la repentina obsesión con el valor de los tulipanes que se apoderó de los holandeses, normalmente prudentes alrededor de 1600, cuando muchos se arruinaron para obtener unos pocos bulbos de la flor recién introducida.
Otros estaban relacionados con una ansiedad colectiva no específica, como las manías del baile de los siglos XIV y XV, o las persecuciones más letales de brujas que duraron cientos de años por toda Europa. Algunos se relacionan con miedos bastante específicos de invasión o conquista, por ejemplo, inspirados por la infame transmisión de radio de una invasión marciana, véase Guerra de los Mundos, y otros aparentemente inspirados por devociones y expectativas espirituales, como el rumor que se extendió por Irlanda en 1985 de que las estatuas de la Virgen María se estaban moviendo. Mm. Como mencionamos anteriormente, los incidentes individuales, a menudo al más puro estilo forteano, desafían la categorización. A principios de noviembre de 2003, unas 50 personas fueron arrestadas en la ciudad santa iraní de Qom cuando la policía disolvió a una multitud que se había reunido para ver el ahorcamiento de una persona que se decía que era mitad mujer, mitad tigre. Como se informó en el periódico Jomhuri Islami, un rumor que se extendió rápidamente por la ciudad de que una mujer había blasfemiado durante el periodo de Ramadán y había sufrido el castigo divino de tener su cabeza convertida en la de un tigre. Circulaban dibujos de la mujer con cabeza de tigre, especialmente entre los... Bueno, vamos a leer el texto. En los últimos años se reportan cada vez más avistamientos contemporáneos de imágenes de Jesús, la Virgen María y numerosos santos. En la imaginación, un simulacro espontáneo en la luz reflejada en un refrigerador, en patrones de semillas o vetas de madera, o como aquí, en la mancha en la pared de un paso subterráneo, puede convertirse en una imagen sagrada. Después de que miles de personas en la comunidad católica de Chicago adoraran a la Virgen María en este lugar, cerca de Fullerton Avenue, en abril de 2005, la mancha con forma de icono fue desfigurada con las palabras "Gran Mentira" y encalada por un equipo de mantenimiento de carreteras de la ciudad. Ok, bueno. Circulaban dibujos de la mujer con cabeza de tigre, especialmente entre los jóvenes en las escuelas, con la noticia de que iba a ser ahorcada. Después de las oraciones en una plaza pública, la multitud se alborotó cuando la policía intentó convencerlos de que el rumor era infundado. O sea, ¿no? Pero, ¿dónde de manera precisa termina el folclore y comienza el engaño o incluso la fe religiosa? En mayo de 2003, la agencia de noticias de Nigeria informó que la economía de la región de Zamfara estaba siendo paralizada por rumores de una criatura temible que se decía que era mitad hombre, mitad caballo. Estaba aterrorizando a las mujeres locales. Un rumor similar pero más suave se extendió por Hong Kong en 1993 de que un pescador se dirigía al puerto con dos sirenas rubias, con cara de pico y sin extremidades, que habían quedado atrapadas en sus redes cerca de la isla de Hainan. Al anochecer, una multitud de más de 2.000 personas se reunió en los embarcaderos, ansiosas por ver esta increíble captura. Cuando el barco finalmente atracó a la mañana siguiente, el capitán Hien To y su tripulación se quedaron asombrados por el alboroto. Dijo que no habían capturado nada excepto varios peces luna grandes en su viaje de 3 días. Toda la sensación se había intensificado a partir de una llamada telefónica que le hizo a un amigo en la que describió a los peces luna. South China Morning Post, 14 de octubre de 1993. Los delirios masivos de este tipo sin duda proporcionan un medio por el cual las quimeras de la mitología y la imaginación entran en nuestro mundo. Un proceso también tiene implicaciones importantes para algunas de las criaturas más problemáticas de la criptozoología. A menudo nos hemos preguntado cuántos de los fenómenos extraños reportados por nuestras fuentes se debe a una percepción errónea y una mala interpretación. Esta pregunta ciertamente ha surgido en la investigación OVNI, donde varios estudios han concluido que más del 90% de los informes de objetos extraños vistos en el cielo son probablemente el resultado de una percepción errónea. Esto no es motivo para descartar ningún aspecto del asunto, al contrario, lo hace aún más interesante.
No solo tenemos la intrigante perspectiva de un pequeño número de casos auténticos no identificados que presentan su misterio a la mayoría mundana, también tenemos que comprender los mecanismos de esta ostensión, ya que parece estar impulsada por la necesidad, la expectativa y la imaginación, de maneras que dan forma a las vidas de individuos y culturas enteras. El mecanismo perceptivo en el corazón de este fenómeno parece ser predictivo, es decir, leer significados en datos preliminares y adelantarse a una conclusión que no se confirma más tarde. Sin duda, los evolucionistas dirían que ha tenido su utilidad, pero Charles Ford nos recuerda que el mecanismo es de doble filo. ¿Por qué a veces ven cuando no hay nada que ver?, preguntó. La respuesta es la misma que la respuesta a otra pregunta. ¿Por qué no ven cuando a veces más magníficamente hay algo que ver? Bueno, a ver ahora. Plagas, venenos y pánicos. ¿Qué enferma a una persona? Hoy en día los médicos saben mucho sobre las acciones de los organismos, pero hay momentos en que ese conocimiento parece de poca utilidad. En 1906, miembros de varias familias en Nueva York contrajeron fiebre tifoidea. Las investigaciones revelaron que una niña llamada Mary había trabajado en todos estos hogares como cocineras. Había trabajado en todo. Las investigaciones revelaron que una chica llamada Mary había trabajado en todos estos hogares como cocinera y las autoridades la tildaron de portadora de gérmenes de la fiebre tifoidea, a pesar de que ella misma era inmune. A pesar de que ella misma era inmune, después de 3 años en el hospital finalmente fue certificada como libre de gérmenes, pero se le prohibió realizar trabajos de manipulación de alimentos y se le exigió que se presentara chequeos regulares. En cambio, ella se fugó. Unos 5 años después se produjeron 25 casos de fiebre tifoidea en una maternidad de Nueva York. Una vez más, las autoridades sanitarias se enteraron de que María la tifoidea trabajaba en las cocinas. No buscaron más y la detuvieron de nuevo. Lo que es menos obvio es dónde, si estabas libre de gérmenes, se volvió a infectar, y por qué no se le pudo rastrear ningún caso ni durante los 5 años que usó un alias para conseguir trabajo en la cocina, ni antes de 1906. Tenemos la idea de que los brotes misteriosos de enfermedades se superponen con algunas de nuestras otras secciones. En Estigmas y Asaltantes Invisibles mencionamos casos en los que han aparecido marcas y heridas en los cuerpos, produciendo efectos que son médicamente imposibles. Pero si las heridas se pueden teletransportar, ¿por qué no los gérmenes? Sospechamos que María Tifoidea fue una de esas desafortunadas, mencionada en algunas de nuestras otras secciones, que de, que de alguna mencionada en algunas de nuestras otras secciones, que de alguna manera son el foco de incendios inexplicables, accidentes, rayos, bombardeos de piedras, etcétera. Pero si algunas personas parecen ser el foco de enfermedades contagiosas, pero si algunas personas parecen ser el foco de enfermedades contagiosas, otras parecen tener un nivel de inmunidad que desafía la ciencia médica. La teoría de los gérmenes que condenó a María Tifoidea debería haber matado a John Peck, pero llevó la teoría médica al borde de la farsa. En 1916, en Nueva York, Peck fue el objetivo de un complot asesino por parte de su yerno, el doctor Arthur White. White alimentó al anciano con gérmenes de difteria y manipuló su aerosol nasal con tuberculosis. Cuando Peck sobrevivió a esto, White lo debilitó con calomelanos, le contagió la fiebre tifoidea y luego la gripe. Al final se rindió y lo contaminó con arsénico. Solo podemos especular sobre lo que White, un bacteriólogo profesional, debió pensar sobre la teoría de los gérmenes. Tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello en prisión, pero incluso el veneno no siempre funciona. Peck finalmente murió, pero el sacerdote ruso Rasputín, confidente de la zarina Alejandra,
confidente de la zarina Alejandra a principios del siglo XX, sobrevivió después de comer suficiente pastel envenenado como para matar a un regimiento. Sus asesinos tuvieron que rematarlo disparándole 2 veces, golpeándole con una barra de hierro y empujándolo a través de un agujero en el hielo hacia un río helado. Se descubrió que se había ahogado. A ver la imagen. En Mattoon, Illinois, la señora Aline Kearney y su hija Dorothy recrean el momento en que fueron víctimas de un misterioso ataque con gas a través de la ventana abierta. Si algunas personas no mueren cuando deberían, otras han muerto cuando parecía no haber ninguna razón para ello. Marjorie Quick, hija del obispo de Sheffield, bebió lo que creía que era parafina medicinal, vomitó y murió inmediatamente. El informe en The Daily Express, 3 de octubre de 1911, dice que no se encontró ningún rastro de parafina en la taza, ni en su garganta ni en su boca. A las autoridades les pareció obvio que estaba en estado de suicidio, sea lo que sea que eso signifique. Un informe de Associated Press, que apareció en la mayoría de los periódicos estadounidenses en enero de 1968, decía que la esposa del sargento del ejército Robert Rush lo despertó a las 6 de la mañana, gritó y murió instantáneamente. La investigación reveló que su hermana había fallecido de forma similar 5 años antes, tras salir de una piscina, mirar a su alrededor con expresión de horror, gritar y caer muerta. Las autopsias de ambas hermanas no encontraron la causa de muerte, conocida hoy como SUNTS. Síndrome de muerte súbita inexplicable. Se siguen reportando casos en los periódicos. Algunos de estos pueden tener una relación con el inquietante fenómeno de las muertes súbitas e incluso, ahora son en gran parte inexplicables. Cuando el comisionado de salud del estado de Massachusetts, el doctor G. H. Bigelow, habló después de una cena en la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, 30 estudiantes y médicos se enfermaron. Se sospechó de una intoxicación alimentaria, pero no se pudo descubrir la causa. Los expertos declararon que se trataba de paratifoidea. Luego otras 20 personas se enfermaron. Las circunstancias eran extrañas, pero no se pudo encontrar ninguna evidencia de transmisión de la enfermedad. Observamos con cierta diversión que el tema del discurso del Dr. Bigelow fue la intoxicación alimentaria, un hecho que no pasó desapercibido para los redactores de titulares de New York Herald Tribune, 30 de enero de 1932. Si bien se producen intoxicaciones masivas reales y se identifican rápidamente, también hay un número creciente de casos, por ejemplo, nadadores con erupciones cutáneas, trabajadores de campo con dificultad para respirar, público de cine con náuseas, en los que se han eliminado todas las causas obvias, dejando solo el misterio. A ver qué dice la imagen. Este extraño dibujo, fechado en 1564 y atribuido en su día a Pieter Bruegel el Viejo, se titula Las mujeres epilépticas de Meulebeck. El texto explicativo en la parte inferior dice: estas son las peregrinas que en el día de San Juan tuvieron que bailar fuera de Meulebeck, y cuando saltaron a un puente se curaron durante un año entero del mal de San Juan. Las mujeres podrían haber estado sufriendo de ergotismo convulsivo. Los humos no identificados son una queja particularmente común. La revista Human Behavior de enero de 1975 admite que los relatos de las víctimas gaseadas por vapores indetectables salpican los anales de la psicología, y detalla un caso ocurrido en marzo de 1972, cuando 39 mujeres en un centro de procesamiento de datos en Kansas se marearon, se desmayaron y vomitaron.
Los análisis de aire, sangre y orina no encontraron ningún rastro del gas que, según dijeron, les hacía sentir calor, les picaba los ojos y les daba vueltas la cabeza. Al día siguiente volvieron a caer como moscas. Al tercer día, la dirección, asesorada por psicólogos, anunció que se había localizado la causa. Era solo inversión atmosférica. El truco funcionó y el problema cesó, o el problema cesó a pesar del truco, ya que nuestros registros muestran que estos ataques pueden repetirse pero rara vez duran más de unos pocos días. Los psicólogos concluyeron que estos casos eran ejemplos de histeria colectiva que definieron como una especie de contagio psíquico. El caso clásico de este tipo ocurrió en la ciudad de Matton, Illinois, en septiembre de 1944. Comenzó cuando una mujer se quejó a la policía de que alguien había abierto la ventana de su dormitorio y la había rociado con un gas enfermizo de olor dulce. Se sintió enferma y sus piernas quedaron paralizadas por un tiempo. El titular del periódico local del día El titular del periódico local del día siguiente gritaba "merodeador anestésico suelto", mientras otros se presentaban para decir que ellos también habían sido atacados por este maníaco. Muchos residentes se armaron y acecharon a cualquier merodeador sospechoso. A pesar de los ataques posteriores y las respuestas policiales inmediatas, nunca se atrapó a ningún anestesista fantasma. Un fuerte paralelismo con Mattoon es Halifax, West Yorkshire. Durante 10 años antes del pánico en Mattoon, en noviembre de 1938, la ciudad se paralizó por el miedo colectivo a un supuesto maníaco que empuñaba una navaja y que salía de las sombras por la noche para acuchillar a los peatones solitarios. Como señala el folclorista Michael Goss, las heridas de las primeras víctimas del degollador eran demasiado reales, pero nunca se atrapó a un culpable corpóreo. De Halifax Slasher, 1987. Al igual que en Mattoon, cuanto más tiempo pasaba sin resolver el caso, más lo capitalizaba la prensa publicando nuevas denuncias. Al igual que en Mattoon, la intensa actividad policial y de los justicieros no logró detener las denuncias de nuevos ataques. Al final, la policía de Halifax, enfrentada a un perpetrador inatrapable y a testimonios cada vez más dudosos de víctimas confesas, se vio obligada a atribuir gran parte del asunto a la imaginación. Con el tiempo, el acuchillador de Halifax se convirtió en otro ejemplo de histeria colectiva. Quizás hay algo de cierto en la noción de contagio psíquico, no como lo usaron esos psicólogos simplistas, sino como un equivalente humano de, por ejemplo, el gran pánico ovino del 3 de noviembre de 1888. Esa mañana, según relatos de periódicos británicos, poco después del suceso, miles de ovejas en un área de 40 por 13 kilómetros cerca de Reading, Berkshire, fueron encontradas dispersas por todas partes, jadeando de terror. Nunca se supo qué las asustó durante la noche. El contagio psíquico funciona como una imitación del contagio patológico. No importa cuán absurdas sean las circunstancias, no importa qué tan absurdas sean las circunstancias. Se propaga a través del pánico y la ansiedad, o a veces a través de la excitación y la expectativa, donde quiera que interactúen grandes cantidades de personas con ideas afines. En Estados Unidos, en junio de 1899, los médicos de todo el país se alarmaron por miles de nuevos pacientes que buscaban atención médica para sus labios hinchados y con pequeños pinchazos. Una búsqueda infructuosa de la chinche besucona provocó críticas de las principales autoridades médicas. Escribiendo en el apogeo del susto en Popular Science Monthly, el doctor L. O. Howard señaló que solo 6 especies
Señaló que solo 6 especies de insectos en el país podían producir tales picaduras y como esto no era obra de ninguna de ellas, descartó todo el asunto como un susto sin sentido y lo comparó con los sustos por picaduras de tarántula que se apoderaron del sur de Europa en la época medieval. A ver, veamos la imagen. En el sur de Italia existía la tradición de que la picadura de la tarántula solo podía curarse con bailes salvajes. La danza la tarantela más tarde fue formalizada por compositores napolitanos. El fenómeno de la histeria colectiva fue ciertamente conocido de antaño. Remitimos a los lectores a los curiosos registros de muchos de estos sustos en el famoso libro de Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, de 1852. Por ejemplo, detalla la extensión casi increíble de las manías del veneno que adoptaron Italia y Francia en los siglos XVI y XVII, en las que cientos de personas se creyeron víctimas de un veneno incoloro, insípido e inodoro. En respuesta a este pánico, las autoridades llevaron a cabo una vigorosa campaña de ejecución de presuntos envenenadores. Es muy probable, a la luz de lo que sabemos ahora sobre tales epidemias, que muchos, si no todos, los condenados fueran completamente inocentes. De manera similar, las manías del baile arrasaron como incendios forestales por toda Europa entre los siglos XIV y XV. Parece como si casi cualquier cosa pudiera provocar el sonido Parece como si casi cualquier cosa pudiera provocar el sonido de la música, la vista de zapatos puntiagudos o un predicador fogoso. Parece como si casi cualquier cosa pudiera provocar. Parece como si casi cualquier cosa pudiera provocar el pánico, el sonido de la música, la vista de zapatos puntiagudos o un predicador fogoso. Y una vez que los bailarines aparecieron a la vista, muchos se vieron obligados a unirse a la fila. Saltaban o convulsionaban hasta que el agotamiento o la restricción de amigos finalmente los detenía, de la misma manera que se decía sobre bailar en un círculo de hadas. Un ejemplo temprano de baile compulsivo proviene de la ciudad alemana de Aquisgrán en julio de 1374. En poco tiempo la manía se había extendido a Lieja en Bélgica y a Utrecht en Holanda. Algunas de estas manías de baile pueden haber tenido una causa médica subyacente. La afección, ahora llamada Corea de Sydenham, en la que la víctima es propensa a realizar movimientos espasmódicos e involuntarios, se conocía en la Edad Media como la danza de San Vito. Una afección no muy diferente, una afección no muy diferente era la enfermedad, ahora poco común, conocida como ergotismo convulsivo. El cornezuelo es un crecimiento fúngico que a veces aparece en los cultivos de cereales, en particular en el centeno. Si se cosecha accidentalmente con el grano y se consume, el cornezuelo puede producir dos enfermedades graves y desagradables: el ergotismo gangrenoso, conocido como fuego de San Antonio, en el que las extremidades se marchitan, y el ergotismo convulsivo, en el que las extremidades se contraen y tiemblan de forma violenta e incontrolable. Se registraron muchas epidemias de ergotismo desde finales del siglo XVI hasta principios del XVIII. El cornezuelo también tiene propiedades medicinales y se recetaba desde la Edad Media como un medio para acelerar el parto. El tarantismo al que se refiere el doctor Howard persistió desde el siglo XIV hasta el siglo
XVIII y se creía popularmente que era causado por la picadura de la araña lobo o tarántula del sur de Europa, llamada así por la ciudad italiana de Taranto. En realidad la picadura era solo ligeramente tóxica, pero tal era el poder de la creencia comunitaria que se obligaba a las víctimas a bailar frenéticamente para despertarlas del letargo y la inercia que creía que causaba la picadura. Las melodías, las melodías con las que bailaban se llamaban tarantelas y la cura se lograba cuando el paciente se desplomaba en una crisis convulsiva por agotamiento. Athanasius Kircher incluyó varias canciones para curar la picadura de tarántula en su Magnes Sirve de arte magnética de 1641. A ver la imagen. Una pintura que ilustra los juicios de brujas de Salem muestra a una niña afligida, desplomada en el suelo ante el juez. El elemento de comportamiento compulsivo aquí recuerda a los automatismos del estado hipnótico y esto puede ser muy significativo en las experiencias religiosas colectivas. Gerald de Barry, Giraldus Cambrensis, describe una manía de baile que presenció en Gales en 1188. Una fiesta anual a principios de agosto en la iglesia de Saint Elunen en Breconshire se hizo famosa por su procesión de penitentes, hombres y mujeres por su procesión de penitentes. Hombres y mujeres bailaban, cantaban o al caer repentinamente al suelo como en trance, representaban frenéticamente con las manos y los pies cualquier trabajo que hubieran hecho ilegalmente en los días festivos. Los ayudantes los llevan a la iglesia donde después de las oraciones los verás repentinamente despiertos y volviendo en sí. Iti, it- Itinerarium Cambriae, 1191. Fenómenos similares son comunes en la Iglesia pentecostal y servicios cristianos carismáticos hoy en día, especialmente aquellos que involucran la llamada bendición de Toronto, en la que los miembros absortos de la congregación se desploman de risa, llanto o ladrando. Históricamente, los episodios de histeria colectiva o psicopatología socialmente compartida, como sea que se defina, se han desencadenado en comunidades pequeñas y psicológicamente aisladas, y a menudo aparecen primero entre grupos muy unidos de jóvenes. Se pueden hacer comparaciones esclarecedoras con los niños que estuvieron en el centro de las persecuciones de brujas. Por ejemplo, en Salem, Massachusetts, en 1692, la foto puesta, o con aquellos que iniciaron importantes series de visiones marianas, véase visiones religiosas. Incluso el nacimiento del espiritismo moderno puede verse en este contexto, a las tres hermanas adolescentes generalmente atribuido a las tres hermanas adolescentes Fox de Hydesville, Nueva York, en 1848, quienes afirmaban poder comunicarse con espíritus que respondían con golpes y ¡pum! No tenemos cifras comparables de los jóvenes involucrados centralmente en casos de poltergeist y ovnis, pero creemos que las cifras serían significativas. En un nivel más mundano se pueden encontrar brotes de pánico social contagioso que involucran enfermedades de un tipo u otro en muchas culturas diferentes hasta el día de hoy. Tienden a tomar la forma de desmayos masivos, náuseas y problemas respiratorios causados por un bicho misterioso o un olor repulsivo. Por lo general, los intentos de las autoridades por rastrear el origen del problema no encuentran nada concluyente. Un ejemplo típico son las 84 personas, principalmente adolescentes, que se desplomaron mientras veían la película Luna de Papel en un cine en Gillespie, Illinois, en diciembre de 1973. Algunos se quejaron de sentirse mal y salieron del cine para tomar aire fresco, y los números pronto aumentaron hasta que la acera exterior estaba llena de jóvenes que gemían e
y estaban inconscientes. Nunca se encontró la causa. Champaign, Urbana, Illinois, Courier, 30 de diciembre de 1973. Los casos en el Reino Unido son raros. El más dramático tuvo lugar en un desfile de bandas de música juveniles en Hollingwell, Notting- Nottinghamshire, el 13 de julio de 1980. Unos 200 niños se desplomaron quejándose de dolor de garganta, ojos lloro, ojos llorosos, mareos y náuseas. Según una revisión reciente de la BBC sobre el caso, más de 20 años después del evento, los controles de los alimentos y el agua disponible no encontraron posibles agentes ni hubo ninguna fumigación de campos por parte de los agricultores locales. Un análisis completo de las noticias sobre el incidente de Hollingwell aparece en Fortean Times, 33 otoño de 1980. A ver, veamos la imagen. En Hollingwell Knots, en 1980, alrededor de 200 niños que desfilaban en una competencia de bandas de música en un caluroso día de julio se desplomaron como 9 bolos, según un testigo. Parecía un campo de batalla, dijo otro. Un estudioso de las enfermedades sociogénicas masivas es el doctor Robert Bartholomew, quien ha, quien ha examinado el fenómeno en formas tan variadas como la fiebre de los conventos, prevaleciente en la Edad Media hasta los pánicos modernos en fábricas, teatros y escuelas. Ha comenzado a llamar a la enfermedad proteica, ha comenzado a llamar a la enfermedad proteica porque puede adoptar o imitar los síntomas de otras enfermedades apropiadas para el entorno cultural. En particular, Bartolomeu ha estudiado los numerosos casos de histeria que afectan a muchos de los internados religiosos femeninos socialmente aislados en países musulmanes. Describe un episodio moderno en el estado malasio de Kedah que afectó a 36 niñas durante un periodo de 5 años. Se convocó a curanderos nativos, bomos, de forma intermitente para exorcizar demonios. Los síntomas incluían ataques de llanto, gritos, movimientos anormales, estados de posición estados de posesión histrionismo. Parecía que el régimen fuertemente restrictivo de la escuela hizo que las niñas estuvieran cada vez más desesperadas y aparentemente sin remedio. Llegó a su punto máximo en 1987, cuando una durante un brote, las chicas tomaron rehenes a punta de cuchillo y exigieron cambios. El fenómeno terminó cuando un ex primer ministro accedió a reunirse con las chicas y supervisar su traslado a una escuela más liberal. Robert Bartholomew, desviación exótica, medicando los modismos culturales, de la extrañeza a la enfermedad 2000. En el escenario mundial, el fenómeno está aumentando, con casos cada vez más dramáticos. Durante un periodo de 15 días, en la primavera de 1983, más de 900 residentes de Cisjordania se quejaron de desmayos, dolor de cabeza, dolor abdominal y mareos. Esto ocurrió en un momento en que circulaban rumores entre las comunidades palestinas de que estaban siendo atacadas con gas venenoso. Al menos un episodio que involucró a 64 residentes en Jenin fue provocado por un automóvil que pasaba y que expulsaba humo denso por un sistema de escape defectuoso. Un episodio similar ocurrió en la Georgia soviética durante los disturbios políticos de 1989, escriben Bartolomeu y su colega, el doctor Simon Wessely. Los síntomas se propagaron entre 400 adolescentes en varias escuelas cercanas. El incidente ocurrió después de que surgieran rumores de que las estudiantes habían sido expuestas a gas venenoso por autoridades rusas que recientemente habían utilizado el agente químico cloropicrina, el agente químico cloropicrina para dispersar una manifestación de oposición.
Los autores también señalaron un pánico similar de síntomas simulados en Japón en 1995, después de que la secta Aum Shinrikyo, Shinrikyo utilizara gas nervioso sarín en el metro de Tokio. Después de que la secta Aum Shinrikyo usara gas nervioso sarín en el sistema de metro de Tokio. Sin embargo, solo para mostrar lo complicado que es todo el asunto de la histeria colectiva, nos referimos a al caso de decenas de miles de jóvenes japoneses que sintonizaron para ver un episodio de la serie de aventuras de dibujos animados Pokémon el 16 de diciembre de 1997. Según portavoces médicos, alrededor de 12.000 niños entraron en estados de trance o sufrieron vómitos, convulsiones y desmayos. Cuando los noticieros y periódicos del día siguiente informaron sobre la asombrosa cantidad de niños afectados, los grupos de asesoramiento de madre e hijos expresaron su indignación. Algunos médicos y psicólogos culparon a un segmento del programa que contenía luces e imágenes parpadeantes, pero la ley de Ford se mantiene por pero la ley de Ford se mantiene. Por cada experto hay un experto igual y opuesto. Un estudio del episodio ofensivo un estudio del episodio ofensivo descubrió que era poco diferente de cualquier otro episodio y que la técnica gráfica de alterar colores claros y oscuros, llamada Paka Paka, es bastante común en la animación japonesa. Toshio Tamauchi, experto en epilepsia de la Universidad de Medicina de Saitama, dijo: "Ha habido muchos dibujos animados similares. No entiendo por qué el programa esta vez causó tantos ataques. Si bien los ingredientes habituales de la histeria colectiva aparecen en este último caso, es difícil ver cómo se propagó el contagio entre los niños, cada uno viendo la televisión en casa, a menos que de alguna manera se sugiriera y se desencadenara instantáneamente". Ben Radford, quien dirigió el caso para Fortean Times, concluyó que el evento fue una forma de histeria colectiva y sirve para recordarnos que muchos casos podrían no ser reconocidos como tales al principio.